Ayer Apple presentó los nuevos MacBook Pro de la mano de los nuevos chips M2 Pro, M2 Max y también el nuevo Mac Mini con estos chips. Pues hoy Apple también ha lanzado una nota de prensa anunciando el nuevo HomePod de segunda generación. Por si no lo sabíais, el HomePod de primera generación se había dejado de vender, se habría considerado obsoleto y tenemos la segunda versión por fin en este año 2023 que parece que empezamos fuertes. Os voy a dar toda la información, así como cuando sale iOS 16.3, que por cierto está bastante relacionado con este dispositivo. Así que empezamos por este dispositivo que está disponible para su reserva a partir de hoy y que estará disponible a partir del viernes 3 de febrero. Tiene un precio de $299 este nuevo HomePod, o lo que es lo mismo 349 euros o 6.899 pesos mexicanos, ¿vale? Los colores, ¿tenemos muchos colores? Pues la verdad es que no. De momento tenemos dos colores principales, el blanco y el negro, que en este caso Apple le llama medianoche. Es compatible con todos los dispositivos que tiene iOS 16, desde el iPhone SE de segunda generación, iPhone 8 en adelante y luego también estos iPads que estaréis viendo en pantalla. En cuanto a diseño, tenemos un diseño bastante similar al de primera generación, un dispositivo que mide aproximadamente unos 16 centímetros de alto, unos 14 centímetros de largo y pesa unos 2 kilos, ya te digo, aproximadamente. En cuanto a controles táctiles, seguimos teniendo los controles de siempre, ¿vale? Los que ya teníamos en el de primera generación: pulsar una vez, dos veces, tres veces para pasar canción o atrasar esa canción, mantener pulsado para Siri, etcétera, etcétera. En cuanto a funcionalidades, pues este es un altavoz que, además de estar relacionado bastante con Siri, que es a la que le pediremos un montón de cosas, tiene mucho que ver también con el sonido, y es que este altavoz está centrado en la música y por eso tiene altavoces con tecnología Brainforming, que te ofrecen un sonido inmersivo de alta fidelidad simplemente en tu habitación. Además, se adapta de forma inteligente a lo que escuchas y al entorno y por tanto dispone de un buffer de alta excursión, sistema de 5 tweeters con tecnología beamforming, audio espacial o incluso detección de ubicación. Pero ojo, porque hay cosas que también me han llamado bastante la atención. Tiene un chip que, gracias al sensor de espacio y a los micrófonos, va a ser capaz de saber qué lugar ocupa el propio HomePod en la habitación y detectar cómo se refleja el sonido en las superficies para así poder ajustarlo a la propia música y que se escuche bastante bien en cualquier espacio en el que se encuentre. Además, lo hemos podido ver, tiene reconocimiento de sonido, una función que ya teníamos en los iPhone. Por ejemplo, si está llorando tu bebé, lo va a detectar y va a poder realizar diferentes acciones. También un sonido del timbre, por ejemplo, de casa, o de una alarma de la lavadora que, por ejemplo, ha acabado ya, o diferentes cosas que, por cierto, esto saldrá en una próxima actualización, por lo que podemos leer por aquí en las primeras noticias. También tiene un sensor de temperatura y otro de humedad. Estos sensores funcionan cuando la temperatura ambiente al interior del hogar oscila entre 15 y 30 grados y la humedad relativa está entre los 30 y el 70%. Lógicamente, el HomePod, como pone aquí, requiere de un tiempo después del encendido para calibrar los sensores y así mostrar los resultados. Algo que me ha llamado mucho la atención es que este HomePod contiene un acelerómetro. De momento no se me ha ocurrido ningún uso, pero como siempre te espero ahí en los comentarios para dar ideas de las diferentes funciones que puede acarrear esto. Algo que también debemos saber es que no cuenta con Wi-Fi 6E, como por ejemplo los MacBook que Apple presentó ayer, sino que en este caso cuenta con el Wi-Fi tradicional. Eso sí, cuenta, como ya os dije, con un chip de banda ultra ancha para la detección de dispositivos cercanos. También cuenta con funciones que ya teníamos en, por ejemplo, el HomePod Mini, como es la opción de conectar dos altavoces HomePod en la misma habitación y tener la opción de enlazarlos o en diferentes habitaciones para que así podamos controlar todos los dispositivos a la vez. El ecosistema es algo que también resalta bastante en este HomePod, ya que podremos conectarlo a un Apple TV 4K o incluso a otro HomePod Mini para que así podamos utilizarlos a la vez o podamos poner música en diferentes habitaciones y que suene, por supuesto, en el mismo momento.
Podremos controlar la casa si tenemos accesorios HomeKit y además es compatible con el estándar Matter. Ya sabéis que este estándar nos permite utilizar nuestro HomePod como una especie de centralita para controlar todos los accesorios que tengamos de Apple, pero también pueden que no sea de Apple ni tengan HomeKit y también lo podamos controlar. Algo que me ha llamado la atención relacionado lógicamente con el medio ambiente es que este HomePod también está construido para reducir el impacto medioambiental. No tiene mercurio, no tiene PVC, no tiene berilio, tiene una fabricación ecológica. Bueno, simplemente me ha llamado la atención, quería resaltarlo. Igual que con la compra de este dispositivo tendremos 6 meses gratis de Apple Music. Es algo que si no lo tenéis o si lo tenéis podréis añadirle una cuenta con 6 meses gratis. Y por supuesto, con el lanzamiento de este HomePod aparece también la versión que necesitamos tener para poder utilizarlo. Sabemos que los dispositivos son los relacionados con iOS 16, pero Apple también ha dicho que necesitaremos tener iOS 16.3, que como sabéis a día de hoy aún está en beta. Por tanto, también sabemos que un fondo de pantalla que está relacionado con la unidad de 2023, que es una carátula de los Apple Watch, sale la semana que viene y por tanto también deberá tener la actualización iOS 16.3 para poder tenerla. Esta es una pista clarísima de que la semana que viene, el lunes, martes o miércoles, vamos a poder ya tener, por supuesto, iOS 16.3 en todos nuestros dispositivos. Por tanto, esta semana debería salir ya la Release Candidate con todas las novedades que para la semana ya todos podremos disfrutar. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, os estaré esperando en los comentarios para oír todas vuestras opiniones acerca de estos nuevos dispositivos de iOS 16.3, qué opináis y qué novedades va a traer. Os lo contaré muy pronto en un siguiente vídeo. Así que nos vemos como siempre en los comentarios, puntúa el vídeo que me ayuda muchísimo y también por redes sociales que siempre estoy muy atento. Nos vemos ahora sí en el siguiente. Chao, chao.